Así que vamos a ello. A ver, estamos tan acostumbrados, fruto de la tradición visual que tiene Occidente, proveniente de Grecia, de ver todas esas imágenes desnudas, que no somos conscientes o nos cuesta mucho ponernos en el lugar de lo que fue para la antigüedad esa desnudez, ¿no? tan patente y tan presente en el día a día, ¿no? El desnudo griego es un desnudo que actúa como un vestido. Es un desnudo masculino, es un desnudo que nos habla de que ese hombre es un aristócrata, porque solo los aristócratas podían estar todo el día en el gimnasio entrenando el cuerpo para lucirlo de esa forma. Es una estatua también que nos dice que es un griego, porque los demás pueblos de la antigüedad no se desnudaban. Es una estatua que nos dice que ese hombre quiere asemejarse a los dioses, porque el desnudo para los griegos implicaba una heroización de esa persona o de ese representado. Era acercarse a los dioses, ¿no? Y finalmente también implicaba una virtud interior. Ese hombre bello por fuera era virtuoso por dentro. Entonces, ese vestido, que era el desnudo, hacía una diferenciación, le daba una identidad de griego, o sea, una diferenciación étnica, una diferenciación de estatus social, era un aristócrata, una diferenciación religiosa, se asemejaba a los dioses y enfatizaba la virtud del representado, ¿no? ¿Qué pasaba en otras sociedades o civilizaciones de la antigüedad? Aquí puse una enocoe ática, una vajilla griega hecha en Atenas, de figuras rojas, donde vemos a un griego, porque está desnudo, un soldado, y está intentando matar a un enemigo que es un persa, por la vestimenta, que fueron los enemigos desde siempre de los griegos. Y aquí vemos cómo el griego se identifica por su desnudez, ¿no? Mientras tanto, otra vez en el Próximo Oriente y en Egipto, el desnudo tenía otra connotación. El desnudo implicaba humillación. Acá vemos al faraón Narmer, victorioso después de una batalla contra los libios, que sostiene por el pelo a un libio vencido, que no solo está arrodillado, que implica que está humillado, sino también que está desnudo. El faraón está vestido y el libio está desnudo, porque ha perdido la batalla, ¿no? Es una forma de humillarlo. Y por otro lado, estas civilizaciones tenían otro contenido con respecto a la desnudez, que eran lo de los amuletos de la fertilidad. Estos amuletos, había representaciones tanto femeninas como masculinas, que también estaban desnudas, pero, tenían los órganos sexuales exacerbados, y bueno, obviamente tenían una carga religiosa o de amuleto, ¿no? Y podemos ver la diferencia entre lo que significaba un desnudo para otras civilizaciones y lo que significaba para los griegos. No sé qué pasó ahí con eso, pero bueno. Bueno, el desnudo que vemos en Grecia es un desnudo siempre masculino, hasta el siglo IV. Vemos un cuerpo totalmente proporcionado, un cuerpo musculoso, hacen especial hincapié en los músculos de los hombros, en el pliegue inguinal, en los muslos, que para los griegos eran símbolo de fertilidad. El rostro era un rostro joven, un poco indefinida la edad, en general era la edad de la efebía, que era entre los 16 y los 20 años, y como ya todos sabemos, los órganos sexuales eran órganos infantiles o juveniles, ¿no? La explicación de esto viene por dos corrientes. Una que tiene que ver con la virtud. Ya sabemos que para los griegos la belleza y la virtud estaban muy relacionadas, y una de las virtudes más importantes era la mesura. Y la mesura se canalizaba mucho por lo sexual. Entonces, si un hombre se medía en lo sexual, era un hombre virtuoso, era uno de los puntos a favor, digamos, de lograr esa virtud. Entonces, al representar los órganos sexuales pequeños, implicaba que no se dejaba llevar por sus pasiones, ¿no? Y otra explicación también es que
de esa forma se hacía, o sea, poniendo los órganos sexuales pequeños, se hacía compatible un desnudo integral con una exposición pública de estas estatuas, porque hay que pensar que esto estaba en todos lados, y había muchísimas dentro de la polis. Entonces, la gente estaba en total contacto con esto. Entonces, bueno, la forma de lograr que esto estuviera presente en la vida diaria, sin incomodidades, era ponerle unos genitales aniñados, digamos. De hecho, hay un autor griego, Aristófanes, que escribió obras de teatro en una de sus comedias, dice, uno de los personajes dice cómo es el hombre ideal griego, y dice, tiene el pecho fuerte, la piel brillante, los hombros anchos, la lengua corta, el culo grande y el pene pequeño. Así que tenía muy claro cuál era ese ideal y lo que significaba. Es una invención, digamos, de un cuerpo con ciertas características que para ellos tenía un significado y una connotación totalmente positiva y representaba los valores que ellos creían importantes, ¿no? Vale, ay, y se lió. Momento. Bueno, antes de pasar a la parte en sí de la evolución, un poco de cuál es el primer desnudo y cómo aparece y cómo va evolucionando, y el desnudo femenino, quería hacer un pequeño inciso sobre un tema que tiene que ver con la parte erótica de estas esculturas, que sí que la tenían, que subyacía a todos estos significados que ya mencioné, al de la virtud, etc. Era obvia por esto que ahora voy a explicar, y que me parece que es importante que se tenga en cuenta cuando se analizan estas obras, ¿no? El primero es el tema de la pederastia. La pederastia griega era una institución tradicional. De hecho, la palabra pederastia viene de la raíz de dos palabras que significan muchacho y erotismo, muchacho y amor, y definían la relación entre un adulto y un joven, que no podían ser de la misma familia, y era la forma que tenía, era una institución totalmente aristocrática, y era la forma que tenía la aristocracia de pasar sus valores, de transmitirlos a la siguiente generación. Porque ese adulto que tenía esta relación pederasta con el joven, se convertía en su tutor, se encargaba de su educación, sobre todo de la militar, y a los 16 años, en una ceremonia, se le entregaban las armas al joven y se consideraba graduado. Esta relación podía continuar durante toda la vida, esa es la realidad, como tutor, como consejero, como padrino. Pero a partir de los 20 años, cuando el joven ya podía representar a su ciudad en los Juegos Olímpicos, se consideraba que estaba como graduado. Esta relación, esta institución estaba totalmente avalada por la religión. Hay muchísimos mitos de dioses que se enamoran de Febos. Puse uno para ejemplificar, que es el mito de Ganimedes, Zeus y Ganimedes, donde Zeus se enamora de Ganimedes y se convierte en un águila para raptarlo y llevarlo al Olimpo, y que le vierta la ambrosía, la bebida de los dioses, ¿no? O sea, religiosamente estaba totalmente aceptado, familiarmente también, incluso había familias que ya arreglaban este tipo de uniones, o que hay inscripciones en templos donde rogaban a los dioses un hijo bonito para que tuviera muchas opciones en cuanto a padrinos, a posibles padrinos, ¿no? Y desde lo militar también hay muchas fuentes que hablan de la valentía con la que luchaban las tropas, digamos, formadas, o los ejércitos formados por parejas pederastas, porque iban al todo juntos y lograban muchos mejores resultados que las tropas normales. Y de hecho también Platón en su simposio menciona la importancia de estas parejas para la continuidad de la democracia. De hecho también hay mitos sobre parejas pederastas en las que el amor que se tienen entre sí supera las órdenes de los tiranos o las leyes de los tiranos. Entonces ya veremos una escultura de una de estas parejas que se complotan para hacer un tiranicidio, ¿no? Entonces, esta institución es muy importante para entender el contexto en el que surge el desnudo, porque todo esto acontecía en el contexto del gimnasio. Toda polis griega tenía un gimnasio desde el siglo VIII a.C. Allí iban los niños desde los 12 años
entrenarse, para aprender a luchar, para fortalecer sus músculos, para poder representar a su ciudad en los Juegos Olímpicos. La palabra gimnos, el origen de la palabra gimnasio significa desnudo. Allí se entrenaban totalmente desnudos, igual que en los Juegos Olímpicos que se jugaban desnudos. El gimnasio era una institución absolutamente masculina, ahí no entraban mujeres, y no solo iban los jóvenes a entrenar, sino que también iban los adultos a elegir a los efebos. Y posteriormente se instalan escuelas filosóficas dentro de los gimnasios, o sea, era como una escuela de una educación integral, ¿no? En un ambiente totalmente masculino y donde todos estaban desnudos. Entonces, no es extraño que en este contexto de las relaciones pederastas de los gimnasios, en las que el desnudo era algo cotidiano para los hombres griegos, apareciera la escultura que apareció y generar esa ruptura, ¿no?, con otras sociedades y civilizaciones en las que no tenían estas instituciones como los griegos, ¿no? Así que bueno, explicado eso, vamos a ver cómo surgen estos desnudos. El primer desnudo que se conoce es el kuros. Kuros significa muchacho y su equivalente femenino desde el siglo VIII, desde Cristo. Yo puse uno del siglo VI, pero porque los del siglo VIII están muy mal conservados y este se veía mucho mejor, pero eran muy parecidos. La idea, lo primero que resalta es que él está desnudo y ella está vestida, ¿no? Los kuros, los desnudos masculinos medían un poco más de 2 metros, o sea, eran mucho más grandes que una altura normal de un hombre real. Vemos ya cómo en el primer desnudo aparece un estudio anatómico, vemos la fuerza en los muslos, en el pliegue inguinal, vemos los genitales disminuidos también, y no hace contacto con el espectador esta escultura, está mucho más arriba que la visual de un espectador que podría estar frente a esta escultura, ¿no? Ellos están como en un plano extraterrenal y muestran la fuerza, ¿no?, de un hombre, mientras que las corés están vestidas, tenían una altura menor a la de una mujer normal, un 1,40 más o menos, y sí que establecían contacto visual con el espectador. De hecho tienden una mano, que por más que tenía una ofrenda, sí que se integra mucho más con el espectador, ¿no? Está en un plano mucho más terrestre. Y la explicación de por qué él está desnudo y ella vestida, bueno, los académicos creen que es porque cada uno viste lo que le dignifica, ¿no? Al hombre le dignificaba tener buenos músculos y poder con ellos competir defendiendo a su ciudad en las Olimpiadas y en la guerra, ¿no? Mientras que ellas, la actividad primordial de la mujer griega era el tejido, y por lo tanto ella viste el fruto de su trabajo, ¿no?, lo que la dignifica en su vida cotidiana, que es tejer vestidos. Entonces, así va surgiendo, ¿no? Ya en el siglo V, en época clásica, vamos viendo un cambio, vamos viendo que aparece movimiento. El efebo de Critios ya tiene el contraposto, que es esa postura de apoyar todo el cuerpo en una pierna para generar cierto movimiento. Y vamos viendo las otras dos esculturas, son ejemplos de la plasmación del momento previo a la acción. Ya no representan una acción, sino el momento previo. Aquí están los tiranicidas que les mencioné, esta pareja pederasta que matan al tirano Hipias, y vemos que están a punto de hacerlo, todavía no lo han hecho, ¿no? Igual que el Poseidón está a punto de tirar su arma, de lanzar su arma, generando una tensión en el espectador, ¿no? Ya han logrado mucha mejor factura anatómica, mucho más realismo, movimiento, etcétera, ¿no? Vemos cómo ya se da, digamos, en lo político una época más tranquila y tienen, entonces se da el contexto para que puedan ir experimentando y evolucionando, ¿no? También tengo estos ejemplos, el famoso discovery, donde se ve la tensión muscular de alguien que está a punto de lanzar el disco, el movimiento, ¿no? Y ya a finales del siglo V vemos el Apolo sauróctono, ya Atenas sufre una peste que deja muchos muertos, se embarcan en la guerra del Peloponeso, que también tiene consecuencias bastante nefastas, y entonces se genera como un ambiente de descreimiento en los dioses,
de sentir que la naturaleza no es controlable, y empiezan a centrarse en lo superfluo, en lo cotidiano, en detalles sin importancia. Y acá vemos al dios Apolo intentando cazar una lagartija, ¿no? Entonces, esto va a evolucionar hacia el siglo IV, en el que finalmente aparece la mujer en el arte. La mujer desde un plano sexual, bueno, erótico. Empiezan a descubrir el cuerpo femenino desde el punto de vista del erotismo, en estos gestos cotidianos también. Vemos la Nike de las sandalias de fines del siglo V, donde está en un gesto totalmente trivial, que es atarse la sandalia, pero ya vemos que tiene las piernas entreabiertas y que los paños se le adhieren al cuerpo, dejando ver su fisonomía, ¿no? Igual que la Nike de Olimpia, en la que ya tiene medio torso desnudo y el viento pareciera como que le pega los paños al cuerpo. Y finalmente, bueno, la Afrodita del Partenón, con sus paños que se denominan coloquialmente paños mojados, porque pareciera como que pesan y que dejan ver sus cuerpos, ¿no? Todo esto va a evolucionar hasta llegar al primer desnudo integral femenino, que ahora vamos a ver. Este es un intermedio, Leda y el cisne es Zeus, que se convierte en cisne para seducirla. Ella ya está casi desnuda, y luego tenemos el primer desnudo femenino integral de la historia del arte, que es la Afrodita de Nido, de Praxíteles. Praxíteles esculpió dos Afroditas, una vestida y una desnuda. La vestida la vendió enseguida, la desnuda le costó muchísimo, y finalmente la compraron los habitantes de la isla de Nidia. Pero como no se animaban a ponerla un desnudo integral femenino a la plena luz del día, como sí lo estaban los masculinos, le hicieron un tolos, un templo circular, con columnas que hacían como de veladura, para que no estuviera tan expuesta. ¿Por qué tardó tanto el desnudo femenino en aparecer, cuando el desnudo ya hacía 4 siglos que era cosa normal de todos los días? Bueno, los griegos tenían mucha mitología acerca de los peligros que implicaba ver a una mujer desnuda. Desde el plano religioso, por ejemplo, hay muchos mitos, como el de Tiresias, que ve a la diosa Atenea desnuda y queda ciego, o de Acteón, que está cazando en el bosque con sus perros, y la ve a Diana salir de su baño, y cuando Diana se entera hace que sus propios perros se lo coman. Pero sin llegar a lo religioso, la historia del rey Candaules, un rey lidio, que se jactaba de la belleza física de su mujer y le insistía a su general para que la viera desnuda, para que se escondiera en el cuarto de ella y la viera desnuda. El general finalmente aceptó, y cuando ella lo descubrió que se había escondido y que la había visto desnuda, le dio 2 opciones: o matar al rey y quedarse con ella y con el reino, o morir. Obviamente eligió matar al rey y se quedó con ella y con el reino. Pero con toda esta mitología y esta tradición, no es extraño que haya costado tanto que apareciera un desnudo femenino, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, puse 2 imágenes, una crátera donde está Atenea en el centro vestida y Apolo a su lado desnudo, y una foto clásica, una fotografía de Cartier-Bresson del año 70, que no hace tanto, y quería un poco plantear una reflexión sobre la diferencia, sobre lo que vimos en el origen, en el desnudo masculino, cómo se origina y el significado que tiene, ¿no? De dignificar, de heroizar, de ser algo natural, de no necesitar ni excusas, ni veladuras, y de hecho es el mismo cuerpo ideal que llegó hasta hoy, ¿no? No hay más que ver a Superman, al hombre del Capitán América y todos esos, ¿no? Mientras que el desnudo femenino tardó más, siempre estuvo relacionado con lo divino, eran diosas que salían del baño, alguna excusa tenía que haber para representarlo, ¿no? O desde el erotismo, desde el plano totalmente terrestre, ¿no? Y de la pasión. Entonces, pensar si toda esa tradición visual que traemos desde hace 3000 años llegó hasta hoy, qué de todo eso todavía tenemos, ¿no? Bueno, eso es todo. Si alguien quiere preguntar algo, puse mi email por cualquier cosa, si necesitan o lo que sea. Bueno, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, María, muchísimas gracias.
ajustadísima al tiempo, como lo hemos hablado, genial. Así que buenísimo. Antes de abrir la ronda de preguntas, aprovechando que está el presidente del instituto, si quiere decir algo, y pasamos que haga el cierre él y pasamos a la ronda de preguntas. Profe Sánchez. Hola, bueno, buenas tardes a todos. No quiero yo robarles a ustedes el lugar que corresponde. No solo agradecer a María por la excelente charla, muy interesante, y por la generosidad de habernos brindado su tiempo y haber compartido con nosotros su conocimiento, y agradecerte a vos, Emilio, por la gestión, a los dos en esta cuarentena difícil ahí en España, que se hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros sus conocimientos, lo que están haciendo, lo que están aprendiendo, y bueno, y a los alumnos, agradecerles también la presencia en este cuatrimestre difícil, que tengan la voluntad para aprender de los conocimientos cuando estos se comparten. Así que solo agradecerles a ustedes, y esperemos que esta charla sea la primera de todo un ciclo que podamos seguir organizando en nombre del instituto, adaptándonos a esta nueva modalidad y sin dejar que la pandemia nos pase por encima y nos prive de seguir aprendiendo y enriqueciéndonos con el conocimiento de los demás. Así que gracias nuevamente, María, por la charla, gracias a Emilio, y gracias a todos por haber compartido este momento. Así que ahora sí te dejo, Emilio, para que moderes las preguntas y que María responda. Bueno, perfecto. Creo que en el chat ya hay algunas preguntas. No sé, María. No lo veo, la verdad. A ver. En la parte de abajo podés ver ahí donde dice chatear. Te va a acá, sí. Lo que podrías hacer es dejar de compartir la pantalla, y ahí... Es que, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Deja de... Ahí está. Ahí está, perfecto. A ver que encuentro el chat acá. ¿Puedo preguntar? Sí, Paulina. Gracias, Tatiana. Bueno, a ver si alguna pregunta. Sí, profe. Emilio, bueno, gracias Emilio, gracias Darío, y especialmente María, un placer escucharte la maratón que has hecho. Sí, que tenía el tiempo acá. Hiciste maratón olímpica. Sí, literal. Ha sido muy didáctica, muy clara, y realmente te agradezco mucho. Los estudiantes que deben estar muy contentos también de haberte escuchado. Mira, una pregunta que justamente estaba notando, bueno, la cosa de estudiante a mí no se me fue nunca, siempre anoto cuando escucho Dime. que alguien habla, y dijiste, María, algo vinculado a ese vestido que era un desnudo. Es para desarrollar un ensayo eso que has dicho, ¿eh? No, en realidad es el desnudo que actúa como un vestido. Sí. Claro, ese vestido que era un desnudo. Y yo digo, ¿de qué manera hoy que hay toda una línea de estudios antropológicos sobre el vestido y la cuestión de género, ¿no? ¿De qué manera está instalada esta noción de el desnudo como un vestido? Y de qué manera, o sea, yo quería saber desde dónde lo tomabas. Más que un comentario, era una pregunta la que quería hacerte. Mira, lo tomé hay una autora que, bueno, fue profesora mía, tuve el honor de tenerla de profesora en el grado de Historia del Arte, y en el máster también dio clases, especialista en este tema, en el desnudo griego, que se llama Carmen Sánchez, no sé si has leído algo de ella. Sí. Bueno, y ella toma esta idea del vestido, y también lo compara, bueno, es mucho más extenso su análisis, ¿no? Pero sí que lo compara con la función de la mujer como tejedora, y el vestido femenino, y bueno, hace todo un análisis del vestido femenino griego y qué significaba cada parte, y lo compara con el desnudo masculino, que era lo que ellos se ponían, que básicamente su vestido. Pero sí, no sé si lo toma desde el lado antropológico, no, porque es historiadora del arte, pero sí hace un análisis del vestido femenino y lo compara con el desnudo masculino. Bien, no quiero tomar más tiempo. Si después me permiten, voy a hacer otra preguntita, pero no ahora. Sí doy paso a alguien más que quiera consultarte y aprovecharte que estás acá. Vale. Acá veo una en el chat. Sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál era la función del primer desnudo griego, el kuros? Si es que tenía.
Los curós y las corés se encontraban en los templos, eran exvotos, ofrendas a los dioses. Solían ser, bueno, las de los masculinos de soldados o de atletas que hayan hecho una promesa y hayan ganado alguna olimpiada, o soldados que hayan vuelto victoriosos o no, o hayan vuelto vivos. Pero había muchísimos, en cada templo había muchísimos de estos exvotos. Los curós y las corés sí que eran exclusivas de los templos, esas no se han hallado en las áreas civiles de la polis. Así que sí, te diría que un significado religioso. ¿Alguien más? María, a ver, hasta que alguien haga una pregunta, Dime. yo te quería preguntar, puede que esté intuyendo cuál va a ser la respuesta, pero no quiero pecar de romanista y prefiero preguntarlo. ¿En qué momento, o sea, vos nos hiciste todo un paso del desnudo griego desde época arcaica hasta época clásica? ¿En qué momento se dejan de representar estos desnudos griegos y cuál es la razón por la que se dejan de representar? El desnudo en Grecia, nunca. El tema es que, bueno, cuando llegan los romanos lo toman, o sea, les parecen fascinantes las esculturas y las utilizan. De hecho, del desnudo de la Venus de Praxíteles se hicieron 48 copias. En Roma fue furor en la antigüedad esa escultura. Pero bueno, después el cristianismo, obviamente, la Edad Media, que si bien no deja de haber desnudos, porque los había en las iglesias románicas, hay un montón de ejemplos no el desnudo con el significado heroizante ni nada que ver con el griego, ¿no? Sino un desnudo más relacionado con lo sexual o con lo chabacano, si se quiere. Pero después se retoma en el Renacimiento recién, y ahí es donde se le da el impulso que le hace, supongo, llegar hasta hoy, ¿no? De hecho, Carlos V tiene una escultura de él desnudo, como si fuera un dios, y era, a ver, un rey más cristiano que ese. Entonces, sí que se retoma en ese significado de dignificar, de heroizar en el Renacimiento. Perfecto. Tenemos una pregunta. ¿Existen representaciones de niños en la escultura griega? Sí, pero sí, hay un montón. El espinario, por ejemplo. Eso estaba pensando justo. Sí, sí. Pero ese es un desnudo más inocente, quizá. Y también es del estilo florido, que es ese estilo que les dije a partir del siglo IV, cuando empiezan con estas superficialidades y un niño jugando con un gallo, o esos temas más triviales, ya no, los dioses ya dejan como de ser representados, empiezan otro tipo de representaciones más cotidianas. Perfecto. ¿Alguien más? Si no, la profe Paulina tiene una pregunta. Profe, pregunte tranquilamente. Perdón por ser tan preguntona. Pero no, mientras sepa responder. No, ¿sabes qué? Me interesa, hay varias preguntas, pero una de ellas, que recién estabas vinculando a la representación, digamos, en cuanto a los primeros cristianos, no dijiste precisamente los primeros cristianos, pero, digamos, esto tiene que ver con la antigüedad tardía. A mí me pasó de ver en la zona de Sicilia a Santa Águeda representada como una ninfa, y quería preguntarte si tenés idea, digamos, de esas apropiaciones. Obviamente, bueno, mi línea es barburgiana de estudio, te lo anticipo por las dudas, porque siempre ya no puedo dejar de mirar que no sea de esa manera. He perdido objetividad en ese sentido, pero sí me parece valioso preguntarte, porque en este caso estamos hablando del ideal masculino, el ideal femenino, lo que vos dijiste, ese vestido que era un desnudo, ¿de qué manera, digamos, se llega a transponer en el cuerpo de una santa? Digamos, Santa Lucía después era devota de Santa Águeda, pero tiene todo el trabajo técnico de paño mojado, o Barbour diría que cuando sopla el viento hay una ninfa cerca. O sea, por ese tipo de apropiaciones vinculadas a la ninfa, que eran personajes paganos, definitivamente, ¿no? Si es que tenés conocimiento de eso, no te voy a llevar por el camino que no
que no has iniciado, pero en una de esas tenés idea de eso. Tengo No curiosidad. conozco la escultura, no, ¿de qué época es? Esa escultura es de la, digamos, es de la antigüedad Antigua tardía. tardía. Claro, Ah, de la antigüedad. claro. Creo ¿Y que cómo sabemos que no es una escultura originalmente griega o copia romana y le tallaron abajo Santa Águeda, por ejemplo? muy interesante lo tuyo. No, no sé, puede Porque ser. eso se solía hacer, realmente. Bien. Eso me Sí. llamó la atención y después indagué y no encontré en ningún lado eso. Entonces, puede ser lo que estás diciendo. Sí, Puede habría ser. que ver eso. Eso sí que sé que se hacía. Con representaciones de Zeus o de dioses, sí se hacía. Bien, bueno. Muchísimas gracias. Muchas Nada, un gracias. placer. Otras preguntas por mail después. Vale, las que quieras. María, tenés una pregunta de Tatiana que pregunta si el desnudo comienza en Grecia o también al mismo tiempo en otra cultura, o es una invención solamente griega. Sí, eso. En la antigüedad fueron los únicos, los primeros, y los únicos también. Sí, comienza en Grecia, sí. En el sentido que le dan ellos, o sea, no sé si estabas cuando... ¿Quién era? ¿Tatiana? ¿Me dijiste? Sí, Tatiana, que volvió a preguntar. Tatiana, no sé si estabas cuando mostré la paleta egipcia, que si bien es anterior, obviamente, y una terracota sumeria. Había desnudos, pero con otras connotaciones. El de la humillación, que es el clásico, y el de la fertilidad. Los amuletos de fertilidad eran diosas o dioses desnudos con los elementos sexuales exacerbados, pero no un desnudo bello y realista como el griego. En ese sentido, los griegos fueron los primeros en desnudarse realistamente. O sea, de hecho no hacían bustos porque no concebían el cuerpo por partes, solamente representaban el cuerpo entero. Perfecto. ¿Responde eso, Tatiana? Sí, no sé si la podés ver vos, tenés otra pregunta de Gonzalo, ¿o no? A ver, Gonzalo. ahí está. El pueblo llano, los sectores más pobres de la sociedad, ¿tenían modos? Ay, espera que, Alex. Tenían modos de representar desnudos, ya sea por medio de esculturas domésticas o algo similar. Mira, no ha llegado. Pensá que esto es mármol y bronce, a lo sumo, y poco bronce ha llegado. Sí, es probable que los tuvieran de forma tipo piedad doméstica, representar pequeños dioses en arcilla, pero no ha llegado. Sí, se cree que sí que lo hacían, pero siempre en relación con lo divino, con estatuillas de tipo devoto, ¿no? Pero no ha llegado nada de ese tipo. Alex, ¿no? Sí. Siguiendo la idea de esculturas como por ejemplo la Venus de Willendorf. ¿Hay ejemplos en Grecia de desnudo femenino o no relacionado con esa idea de maternidad y fertilidad? Yo creo que las diosas, en general las diosas que sí que amadrinaban la casa, las esposas eran la esposa de Zeus, que era como la diosa referencia de las embarazadas, sí, eso, otro tipo de, y la Venus, pero la Venus era más del amor, o sea, del erotismo, que relacionadas con la idea de maternidad o fertilidad, las diosas, Alex, o sea, las diosas que ya conocemos, Hera, Venus, bueno, Afrodita, ese tipo de diosas. Que yo sepa otro tipo de representación de desnudo, no. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, no tenemos más preguntas. Mari, a ver, ahí está. ¿Se conocen los autores de las esculturas y las técnicas utilizadas? Algunos autores sí, por ejemplo, Praxíteles, hay varios que sí. Y las técnicas, bueno, mármol, tallado de mármol, y a partir del siglo V se usó mucho el bronce, porque el bronce usaban una técnica que se llama la técnica de la cera perdida, que generaban que la escultura fuera hueca por dentro y por lo tanto liviana, entonces podían generar posturas como la que vimos del Poseidón,
que no necesitaban soporte, eran posturas con poco soporte. Después cuando los romanos las encuentran y hacen copias en mármol, sí que les agregan soporte, porque es que en mármol semejantes posturas no se sostenían. Pero principalmente mármol y bronce. A partir del siglo V más bronce que mármol. ¿Tenés ahí otra pregunta de Tatiana? La cuestión de las espartanas que ya se representaban antes desnudas. ¿A qué escultura te estás refiriendo exactamente? ¿O tenés algún ejemplo de alguna que haya sobrevivido? ¿O estás citando fuentes documentales? Bueno, hasta que escriba. Ahí está. Ay. Ah, vale. Ah, perfecto. Que no tengo conocimiento de esculturas de Esparta con desnudos femeninos, la verdad. A lo mejor sí que en alguna fuente documental aparece como si hubieran existido, pero que yo conozca, la verdad es que no. Es verdad Bueno, que las espartanas entrenaban desnudas y que entrenaban al igual que los griegos, pero no sé si se dedicaban a representarse, o por lo menos nada que haya quedado. perfecto. ¿Alguien más? Profe. ¿Yo? Sí. Bueno, Después pasamos a la de Agustina. bueno, María, Sí. digamos como para que amplíes al grupo que tenemos acá, que como historiadora y todo el recorrido, digamos, que se hace en los estudios con las diferentes técnicas, a ver, siempre hay un punto en el que cuando uno estudia se pone en jaque esta cuestión que tiene que ver con la contemporaneidad, la lectura que hacemos de la antigüedad. Ya Salvatore Setis, bueno, ya hace mucho tiempo que escribió El futuro de lo clásico, pero justamente vinculado a eso, los modos de ver la antigüedad y cuán fidedignos somos a ese fin. O sea, es un cuestionamiento que también me hago y que uno se hace sistemáticamente, pero si te interesa, porque en una de esas no tenés interés en comentarlo, pero si te interesa sería bueno que nos comentaras qué te va pasando cuando vos te enfrentás con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Se entiende? En primer lugar, es que veo las esculturas, yo, en las que muestro en el PowerPoint, por ejemplo, y que no eran así, estaban pintadas, no eran blancas, eran color piel y tenían el vello púbico dibujado y tenían ojos de vidrio y es que no es nada que ver con lo que en realidad se veía, era mucho más realista, era otra cosa y es otro impacto visual real. O sea, es otra cosa. Cuando ves recreaciones de lo que realmente eran esas, decís, o sea, no es lo que conozco, esto no es la imagen que yo tenía de la antigüedad. Y creo que sí, bueno, igual es otro tema, ¿no? El color en la escultura griega y en la Edad Media y todo eso, ¿no? Que hay poca gente que tiene noción de eso y del impacto que generaba visual y del significado que tenía realmente, ¿no? Pero hay esculturas griegas que cuando se ven la recreación de lo que eran, es que realmente te creías como creían ellos que eso era una persona, o el alma de la persona estaba ahí, ¿no? Entonces sí, obviamente que lo vemos desde nuestros ojos y desde lo que pensamos y de lo que somos y lo que estudiamos y de un conjunto de cosas y finalmente no nos queda más que especular sobre estas cosas, porque al final, ¿por qué le hacían los órganos sexuales pequeños? ¿Lo sabremos alguna vez? Es especulación, no sé. Leemos a Aristóteles, a Platón y decimos, bueno, puede ser por la virtud, sí, cierra, pero ¿qué pensaban ellos? No sé. ¿Entendés? Sí, o sea, eso siempre está en un historiador.
No sé si te contesté o... María, gracias. Claro, es para que sepan, digamos, para que se devele qué nos va pasando cuando, en la medida en que vamos estudiando, que siempre entendemos que hay una parte que tiene que ver con la mirada contemporánea, inclusive Sí. con todo lo fragmentario de la posmodernidad, nos apasiona mucho más lo que está roto o inacabado que aquello que está finalizado, y bueno, tiene que ver con los modos de ver. Pero te Sí. agradezco mucho esa generosidad en explicarlo de esa manera. Me interesaba escucharte. Muchas Gracias. gracias. Tenemos, mira, una pregunta de Agustina A ver, espera, y estaba después mirando. de Alex. A ver, Agustina. En un momento de tu charla hiciste mención a la mesura. ¿Te referís al concepto de De Sofrosine. sofrosine? De Sofrosine. Los desnudos intentaban mostrar de algún modo esa virtud. Sí, en realidad, el a ver, por lo que leí, en la mesura sexual se resumía un poco la virtud en general, ¿no? Era como una representación de la virtud. Por eso mencioné al dios Pan, que sí que exacerbaba lo sexual, pero era una representación de la antítesis de lo griego. Lo sexual era como una síntesis de lo que no, de donde se puede tener o no tener virtud. Pero la virtud bueno, eran una cantidad de virtudes bastante más grande que la sexual, pero en lo sexual y en la representación plástica, la virtud se resumía en la belleza física y en los órganos sexuales, sí. Pero era un poco la representación de la virtud en general, ¿no? De la virtud del aristócrata. Lo que al final está reflejado en ese concepto aristotélico del Sofrosine y, Sí. y que engloba mucho lo que estás diciendo. Alex. ¿Era la escultura un campo destinado exclusivamente al desnudo idealizado? Hay ejemplos como pueden ser algunas representaciones en cerámica de desnudos más triviales y no tan idealizados. Sí, más tardíamente, quizá, sí, a partir del siglo IV, sobre todo en vajilla, que era más barata de realizar y de uso más cotidiano. Sí, desde el punto de vista de lo cómico, sí, pero nunca, yo creo que nunca como los romanos, nunca llegaron al realismo romano de representar la vejez, lo feo, ¿no? Pero sí, sí que las hay, en época más tardía, sí. ¿Alguien más? Bueno, si ya no tenemos más, mira, ¿cuál es tu obra preferida y por qué? Uy, ¿de qué? ¿De la historia del arte? Está buena pregunta para cerrar el... El Laoconte, pero no viene al caso. Es griega también. Pero sí, te diría que el Laoconte, no sé si todos la conocen, pero... Y de las que mostré, el Poseidón me encanta. El Poseidón de Artemisio me parece maravillosa. Maravillosa. Bueno, que de hecho fue la que usamos para la Sí. invitación a tu charla. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta? Bueno, vamos cerrando. María, agradecerte nuevamente por tener la diferencia de estar con nosotros a esta hora. Un placer. Muchísimas gracias, obviamente, por el tema. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Esta va a ser la primera de, esperemos, muchas más charlas. Así vamos a trabajar con los chicos del centro, así vamos a trabajar desde el instituto y así también vamos a trabajar desde la dirección y coordinación de las carreras de historia. Quiero volver a agradecer en esta oportunidad a los chicos del Centro de Estudiantes por estar siempre pendientes de todo lo que hemos necesitado en la difusión, en el armado de las invitaciones, de estar constantemente compartiendo en los grupos. Los vamos a seguir necesitando y bueno, vamos a seguir con este trabajo conjunto entre todos los que formamos parte de esta gran comunidad que
que son las carreras de historia, en Argentina y en España, pero vamos a seguir trabajando todos juntos. E invitamos a todos a seguir acompañándonos. En estos días vamos a dar ya la fecha de la segunda conferencia. Invitamos a que participen. Muchísimas gracias. María, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido Gracias, un placer. escucharte. Puse mi mail, si quieren se lo piden a Emilio, lo que sea, lo que necesiten, acá estoy. Perfecto. Bueno, con esto damos por terminado esta conferencia. Agradecerles nuevamente la asistencia a todos y seguimos en contacto. Como dijo María, ya está su mail por si quieren hacer alguna otra pregunta o profundizar en alguno de los temas. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias.